Éramos 6 hermanos, pero vamos a esperar a que le bajen. Y siempre pasaban cosas. Soy muy veterano. Y bueno, siempre llegaba el momento en que nos llamaban a todos. Decían: papá, vengan todos para acá. Y pues ahí vamos todos. Algo había pasado. Y preguntaba: ¿quién fue? ¿Quién rompió X cosa? Y lo primero que hacía uno era decir: yo no fui. Independientemente de si había sido uno o no, lo importante en ese momento era salvar el pellejo. Tenía un amigo abogado y él decía que cuando había alguna acusación penal, lo que había que hacer era negar todo, y siempre negar, porque si tú confesabas, pues ya confesaste, ¿no? Y esta técnica era la que seguíamos los hermanos. Siempre, pues yo no fui, yo no estuve ahí, yo no pude haber sido. Pero esto no puede ser usado siempre. Nosotros sabemos que un día vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos a alguien que sabe todo lo que hicimos, sabe todos los detalles. Entonces no podremos negarlo. Algo así está pasando en el Evangelio de Marcos. Vamos ahí al capítulo 14, de los versículos 18 a 21. Dice así la palabra de Dios. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Vamos a hablar. Señor, nuevamente te damos gracias por toda tu misericordia, por esta palabra tuya que tenemos y que nos revela muchas cosas de Cristo, pero también nos revela muchas cosas acerca de nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a que esta palabra sea un alimento, una edificación que necesitamos en nuestras vidas, que la uses con todo tu poder por medio de tu Espíritu para que pues traiga el fruto que debe traer a la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos por nuestros hermanos que no están presentes, por los que están enfermos o tienen cualquier otro tipo de dificultad, que también sean alimentados por tu palabra y que pongas en su corazón el deseo de estar aquí, que puedan ver esa necesidad y pues que estemos juntos en comunión
contigo. Pedimos todo que sea en el nombre de Cristo para tu gloria. Amén. Cuando llegó el día de la celebración de la cena de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron que dónde quería que fueran a preparar para que comiera la Pascua. El lugar tenía que ser dentro de la ciudad de Jerusalén, porque así estaba mandado en la ley. Jesús mandó a dos de ellos, a Pedro y a Juan, que fueran a la ciudad y les dio instrucciones para que encontraran una casa que tenía un aposento alto y ahí debían preparar para todo el grupo. Días antes, uno de los discípulos, Judas, había ido con los principales sacerdotes que tenían un plan para matar a Jesús, para entregárselo, y prometieron darle dinero. Judas buscaba la oportunidad para entregar. Ninguno de los otros discípulos sabía nada del plan de Judas, pero Jesús lo sabía, por ser quien es. Él tenía el control sobre todo lo que estaba pasando. Ni Judas ni los sacerdotes podían hacer algo que él no permitiera. Ellos tenían sus planes, pero esos planes malvados estaban dentro del plan de gracia y misericordia para la redención de la humanidad, trazado desde la eternidad por la Trinidad. El tiempo del cumplimiento del plan sería un poco más adelante. Por ese motivo, las instrucciones que Jesús dio a Pedro y a Juan no dejaban saber el sitio exacto donde se celebraría la cena. Si hubiera dicho es en casa de tal persona, hubiera dado la dirección y el número, pues todos hubieran sabido. El plan de Jesús era un plan soberano que no dependía de los deseos ni de las acciones de otros, por lo que ese plan no podía ser estorbado. Todo se dio como Él lo había dicho. El día en el que se preparaba la fiesta, el cordero tenía que ser sacrificado en el templo por la tarde. Y los dos discípulos prepararon todo. Llegó la noche en la que se celebraba esta cena, la primera de todas que se había dado en Egipto. Fue deprisa, estaban todos de pie con sus sandalias puestas, su bastón que usaban para caminar en la mano, todos listos para salir y no regresar jamás. Ya en el tiempo de Jesús la cena duraba varias horas. Ellos estaban recostados alrededor de una mesa que era muy baja, no había prisa, y eso recordaba que ahora ellos eran libres. Llegaron a este lugar, no estaba todo preparado, Jesús y los otros discípulos, y estaba todo preparado en el aposento. Entonces tenemos primero la cena de Pascua, que pasaba en esta cena, en el versículo 18. Dice: cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Marcos comienza su relato de la cena con el anuncio de Jesús que uno de los que está comiendo con él lo va a entregar. Muchas cosas habían pasado desde que llegaron. En el Evangelio de Juan podemos ver muchos de estos detalles. Juan explica en varios capítulos
pues, describe todo lo que estaba pasando en esos momentos, todo lo que había pasado, todo lo que dijo, todo lo que hizo Jesús. Jesús tenía una enorme carga. El momento para él era un momento muy serio. Sabe que en muy poco tiempo va a recibir la ira de Dios. Sabe que va a morir por pecadores y que va a resucitar entre los muertos. Sabe lo importante que es esa cena que está celebrando con sus discípulos. Y todo esto está en sus pensamientos. Lucas nos muestra un poco de lo que él sentía. En el pasaje paralelo, en Lucas 22, versículos 15 y 16, dice que Jesús les dijo a sus discípulos, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». La celebración de la Pascua se llevaba de acuerdo a un orden que tenían establecido los judíos. Empezaba a hacer una cena después de la puesta del sol, y lo primero que hacían era dar gracias, orar todos juntos, y luego se acomodaban alrededor de esa mesa baja. Estaban ahí recostados, había almohadas, había edredones. Primero tomaban una de las 4 copas que tomaban a lo largo de la cena, una copa de vino que estaba mezclado con agua. Después tenían un tiempo de meditación, de limpieza espiritual, y una confesión como una preparación para comer la Pascua. Jesús había amado como nunca nadie había amado, y como nunca nadie lo hará. Amó a los suyos hasta el fin. Sabía que había llegado su hora. Pronto iría al Padre como de quien había salido. Y Juan, en el capítulo 13, en los versículos 1 a 3, nos dice esto, ¿no? Cómo estaba Jesús. Dice: «Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido a Dios y a Dios mismo». Juan dice que con eso en mente, Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y se puso a lavar los pies de sus discípulos. En un momento tan solemne, quiso enseñar a sus discípulos lo que es el amor verdadero que se ve en la humildad y en el servicio. Ya antes les había enseñado de diversas maneras, en varias ocasiones, que el que quisiera ser primero en el reino sería el último de todos y el servidor de todos. Lucas nos dice que los discípulos habían discutido entre ellos otra vez en esta cena sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús se detuvo, les dijo que los reyes se enseñoreaban sobre las naciones, pero entre ellos el mayor sería como el más joven y el que dirige como el que sirve. Y les preguntó: ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice el Evangelio de Juan. El orden lógico es que se dio la disputa entre ellos
Y Jesús repitió la enseñanza que ya les había dado de una manera práctica, para que ellos no la olvidaran. Si ellos iban a ser los que estuvieran con la autoridad en el reino, debían servir en lugar de ser servidos, como estaban viendo que hacía su maestro, que había lavado sus pies como si fuera el más humilde de los esclavos. Al ver esto, al ver a Jesús, al que admiraban, al que respetaban, al que consideraban el Mesías, su maestro, lavando sus pies, quedaron humillados. Su orgullo quedó en evidencia y fue quebrantado. Jesús volvió a la mesa para continuar con la cena y mientras comían les reveló que había un traidor entre ellos. De cierto os digo, es una afirmación solemne. Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Nada de lo que está ocurriendo está fuera de los planes de Dios. Aún el hecho de que el traidor fuera uno de los más íntimos del Señor. Ser invitado a comer entre los judíos, y también entre nosotros, es una señal de confianza, de intimidad, de una amistad. Y en esa cena Jesús era el anfitrión, y si después de aceptar la hospitalidad alguien lo injuriaba o traicionaba, pues sería algo especialmente grave. Hacerlo con cualquier persona era algo ruin, pero hacerlo al mismo Hijo de Dios era el colmo de la maldad. Pues tenemos aquí al traidor en los versículos 19 y 20. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Mientras comían el cordero asado, tenían también una especie de salsa, una especie de lo que nosotros llamamos un dip, que lo comían con el pan sin levadura. Era una salsa que tenía nueces, tenía frutas, vinagre, que ellos comían y ahí mojaban el pan para acompañar. Jesús manifestó lo que tenía en su corazón. Sabe que algo horrible ha pasado, la traición de uno de sus discípulos. Y quiere decirles a los que están con él lo que pasó. Empieza a hablar de este gran dolor. Es el tiempo apropiado de hablar de esto. Ya antes les había dicho que él había escogido a los 12 y que uno de ellos era el diablo. Eso lo dice en Juan 6. Él les dice que sería entregado. Se había dicho eso, que los dirigentes religiosos lo matarían. La cena era una cena, una fiesta, era un momento de alegría, de seguridad, como cuando nosotros nos reunimos para el Año Nuevo, para Navidad. Había una sensación de alegría, de seguridad. Estaban todos disfrutando y Jesús rompe con ese momento. Les dice que uno de los 12 lo va a traicionar. Ellos dejan de disfrutar la comida. Empiezan a pensar en lo que les dijo Cristo. Todos ellos habían estado viviendo como una familia esos últimos años.
habían estado viajando juntos, predicando juntos, comiendo juntos, habían estado juntos en las buenas y en las malas. Se habían unido fraternalmente. El anuncio rompe con todo eso. La alegría se vuelve pesar. Comenzaron a entristecerse y a sentir el dolor de la traición. Mateo dice que estaban entristecidos en gran manera, profundamente tristes, y empezaron a preguntarle: ¿seré yo? Uno por uno. Uno y luego el otro: ¿seré yo? La pregunta que hacen es con temor. Está hecha de manera que espera una respuesta negativa. Más bien, la pregunta es: no soy yo, ¿verdad? No seré yo. Ninguno de ellos tiene confianza en sí mismo, lo que demuestra que su confesión de pecados que hicieron cuando Jesús les lavó los pies fue una confesión sincera. Es bueno que cada uno se cuestione a sí mismo antes de acusar a otro. Todos miran a sí mismos. Este es un efecto del Evangelio. Todos saben de lo que son capaces y saben lo que harían si no fuera por la gracia de Dios. Es significativo que ninguno busca al culpable en otro. Todos tenían confianza en los otros. Ninguno dice: ¿no será Judas? Yo siempre he desconfiado de él, nunca me gustó. Ninguno lo señala, ni señala a ningún otro. Todos tenían lo suyo. Y finalmente, cuando las cosas se pusieron verdaderamente difíciles, todos lo abandonaron. Alguien que ha sido alcanzado por el Evangelio no busca justificarse, sino que busca con esperanza la respuesta en Cristo. Busca ser sostenido y aprobado por Él, y nunca confiando en su habilidad o fortaleza. Se sabe débil y solo confía en Cristo. Por eso lo mira y se olvida de lo que pudieron haber hecho otros. Cuando alguien pone su confianza en él mismo, se pone en un grave peligro, como vamos a ver un poco más adelante que le ocurrió a Pedro. Cada uno preguntaba y sus ojos se cruzaban con los de Cristo y entre ellos. Dice Juan que se miraban unos a otros dudando de quién hablaba Jesús. Dice que Pedro le hizo señas a aquel discípulo al que amaba Jesús, que sabemos que es Juan, para que le preguntara quién era. La revelación había causado una conmoción entre ellos y Jesús les respondió: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. La respuesta es clara. Es posible que haya habido otros discípulos de Jesús ahí en la cena, tal vez el dueño de la casa, pero entonces Él les dice: es uno de los 12. Y especifica: el que moja conmigo en el plato. Es uno de los que está junto a Él, el que está al lado, comiendo del mismo plato. Está mojando el pan del mismo plato. Esto resalta la traición. Sin embargo, todos
todos los que están ahí están comiendo, todos tienen pan en la mano, todos tienen algo de comida en la mano. No es una identificación segura, es algo vago, como lo que dijo antes: uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Puede ser cualquiera. De hecho, ninguno entiende que el traidor es Judas. Poco después salió del aposento y los demás pensaron que iba a comprar algo para la cena o que iba a dar dinero a los pobres. Para Cristo, la traición de uno de sus discípulos es el inicio de sus sufrimientos, de su pasión, de lo que Él hizo por nosotros. Al no descubrir a Judas ante los demás, les dio a ellos la oportunidad de examinarse a fondo a sí mismos. Si hubiera dicho que es Judas, ya los demás hubieran quedado tranquilos. Pero el autoexamen es el mejor ejercicio para hombres como ellos, que querían ser los más importantes. Que cada discípulo se llene de serias dudas, que desconfíe de sí mismo. Aquellos hombres necesitaban tiempo para examinarse. Pronto estarían participando de la cena del Señor. Pensemos en lo que estaba en la mente de Judas en ese momento. No sabe cómo, pero sabe que su traición ha sido descubierta. Sabe que Jesús está hablando de él. Primero oye que uno de los que come con él lo va a entregar. Y ve que cada uno de los discípulos pregunta: no soy yo, ¿verdad? Y oye que es uno de los 12, el que moja el pan con Cristo. Mateo dice que él también preguntó: ¿soy yo, maestro? Y recibió la respuesta: tú lo has dicho. Y Jesús les dijo a todos: a quien yo diere el pan mojado, ese es. Mojó el pan y se lo dio a Judas. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió. A todos les parecía imposible que su compañero Judas fuera el traidor. Judas sabía que era él. Él había recibido las 30 monedas de plata. Y lo que está pasando es una advertencia que Jesús le hace para que reflexione en lo que está haciendo. Bondad y amor de Jesús para Judas. Conozco tus planes, Judas. Conozco todos los detalles. Bastaría con que lo dijera a los demás para detenerlo. Solo él y Judas lo saben. No lo revela a los demás pensando en ellos. ¿Qué haría Pedro? Pedro tiene una espada. Eso debió ser suficiente para que fuera a devolver las monedas en ese momento. Más que nada era un llamado al arrepentimiento, una advertencia que aumentaba la culpa de Judas. Aún los reprobados pueden recibir reprensiones. Yo sé lo que estás haciendo. ¿No te vas a arrepentir? Aunque sus acciones formaban parte del plan de Dios, él era completamente responsable de su pecado. Recibió el reproche y decidió seguir adelante. Como Caín,
al que Dios advirtió cuando se enojó de sobremanera contra su hermano Abel. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Le dijo. Y él, Caín, no quiso oír y no se detuvo hasta que mató a su hermano Abel. Oír las advertencias y seguir en el pecado es lo que lleva al infierno. Tenemos el destino del traidor en el versículo 21. Dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Lucas lo dice de esta manera: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Hay dos puntos de vista, el de Dios y el del hombre. Hay dos verdades aparentemente contradictorias, pero las dos son verdad al mismo tiempo. Dios es absolutamente soberano, está determinado, está decretado lo que sucede, ha planeado todo, aún el destino de Judas, desde antes de la creación del mundo, y aún así Judas es totalmente responsable. Las dos verdades tienen peso aquí. Las dos muestran la gloria de Dios. Primero, a la verdad, el Hijo del Hombre va. Es decir, vive en la tierra, sufre y muere y todo lo demás, pero no como una víctima de las circunstancias, sino como está escrito de él. Por lo tanto, todo va tal como fue predicho. Los profetas lo predijeron. Está establecido en el decreto eterno de Dios. También hay un plan desde la eternidad para Judas. En la Biblia se habla de Judas antes de que él naciera. Dice Juan, su Evangelio, el capítulo 13, versículos 18 a 20. Dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Jesús comunica las dos verdades. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Él ha elegido a quienes les va a dar gracia. Pero hay uno al que no se la dará. Cita el Salmo 41:9. El Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En el Salmo, el rey David se estaba refiriendo muy probablemente a Aitofel, que era su consejero íntimo, que lo traicionó uniéndose a su hijo Absalón cuando se sublevó contra su propio padre para quedarse con el rey. Aitofel fue un tipo de Judas que señala a un traidor
más grande, uno que traicionaría al Mesías. Pues el Salmo fue escrito para hablarnos también de Judas. Los dos comían de la mesa del rey de Israel. Ahitofel de la mesa de David y Judas de la mesa de Cristo. Ambos traicionaron a sus respectivos señores y los dos se suicidaron. Y finalmente los planes de los dos fracasaron. David recuperó su trono y Jesús murió en el tiempo que tenía que morir y su pueblo fue redimido. Jesús dijo que el que lo iba a entregar es el que come conmigo. Y el Salmo aclara: el que de mi pan comía. Judas nunca se había negado a comer del pan de Cristo. Todo ese tiempo que vivieron juntos había sido sustentado por él. Comió del pan de Cristo. Comió en la multiplicación de los panes y los peces. Y durante esa última cena, Jesús le dio un bocado de pan. El Salmo 55, los versículos 12 a 19, también habla de este hecho. Dice el Salmo: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Dios me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Nos habla del dolor de los que caminaban junto a Él. Jesús llama al traidor el hijo de perdición. Un poco más adelante, en la cena, cuando Judas ya se había ido, les dijo, de Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Este hombre se perdería. Dios no le daría gracia a Judas. Había sido determinado desde antes de la fundación del mundo. Este hombre traicionaría al Hijo de Dios y es un ejemplo para todos de lo que nos ocurrirá si no tenemos la gracia de Dios. Fue parte del plan determinado de Dios, de su soberanía. Describe que fue escrito, decretado por Dios antes de que el mundo existiera. Podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 1, cómo fue profetizado que Jesús fuera vendido por Judas, que con ese dinero se comprara un campo que llamaban el campo de sangre. Narra ahí que los intestinos se derramaron por tierra. Y todas estas profecías
fueron dadas antes de que Judas naciera. Hay más sobre Judas. Judas es como Faraón. Vamos a Romanos 9, 14 a 17. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El contexto de este pasaje de Romanos es que Dios dice, yo escogí a Jacob para salvación y no escogí a Esaú antes de que naciera. Jacob tendría gracia, pero Esaú no. Los dos eran pecadores, los dos merecían ir al infierno, pero escogí darle gracia a uno de ellos. Al otro escogí no darle gracia. Al escoger no darle gracia es reprobación. Para eso fue creado. Antes de que hicieran algo bueno o algo malo, antes de que nacieran, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cómo puede crear Dios a alguien para que vaya al infierno? Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Está diciendo, yo no tengo que tener misericordia de nadie. No estoy obligado a tener misericordia de nadie. Y pensamos, ¿cómo es posible que Dios no tenga misericordia? Es la pregunta equivocada. Deberíamos preguntar, ¿cómo Dios puede tener misericordia de mí? Un rey va a una cárcel que está llena de traidores que se rebelaron contra él y quisieron derrocarlo, y por eso están condenados todos a muerte. Y el rey dice aún, yo tendré misericordia de ti. Mereces la muerte, pero te perdonaré. Y lo deja ir. Los demás desde sus celdas empiezan a gritar, injusticia, no es justo. El rey dice, yo no tengo que tener misericordia de nadie. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. En el versículo 16 vemos que la salvación no depende del que quiere, ni de aquel que dice, yo decidí, yo levanté mi mano, yo quise. Depende de Dios que tiene misericordia. Dios dice a Faraón, te levanté con ese propósito. Existes para que todos los demás teman, para que otros le den la gloria a Dios. Faraón existía, tenía poder, tenía esclavos, tenía un ejército, el más poderoso en ese momento. Pero él iba a servir para demostrar el poder de Dios. Él no tiene que escoger tener misericordia. Dice el versículo 18, de manera de
que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Él endurece a Faraón para su reprobación. Eso no quiere decir que Dios crea criaturas inocentes y las hace pecaminosas. No es que Dios rehúse salvar a alguien que desea salvarse. No está en conflicto con la bondad de Dios. Dios es bueno y digno de confianza. Es digno de que confiemos en Él. Él no está obligado a salvar a nadie, pero es soberano y soberanamente de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Sin pasar por alto que Faraón fue el que se endureció a sí mismo por su orgullo y necedad. No quiso oír caso de las advertencias, 10 advertencias que tuvo. Cada vez se endurecía más. Estaba determinado a ser más poderoso que Dios. No se iba a dejar vencer por nadie, no se iba a humillar ante nadie, no ante Jehová. Y Dios simplemente no le dio gracia. Y Faraón se endureció sin remedio. Dice en los versículos de Romanos 19-23, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordias que él preparó de antemano para gloria? Dios está describiendo el propósito para Judas. Él dirá, es culpa de Dios, es tu culpa, Dios, tú me hiciste así. Y Dios le dice, no tengo esta libertad, no soy yo el alfarero y tú el barro, no tengo autoridad para crearte y escoger no darte misericordia. En lugar de manifestar su misericordia, manifiesta justicia. Y esto demuestra la gloria de Dios. Es para tener temor. A muchos no les gusta esta doctrina y quisieran arrancarla de las páginas de la Biblia. Algunos dirán que están de acuerdo que Dios escoge dar gracia a algunos, pero no en que escoge no dar misericordia a otros. Están de acuerdo en la elección, pero no en la reprobación de Dios. Son dos caras de la misma moneda. El rey, cuando entra en la cárcel, no tiene que escoger a nadie, pero al escoger uno, está decidiendo no escoger a los otros. No está obligado a escogerlos. Dios no tiene que salvar ni a uno, es soberano. Dice el libro de Proverbios 16:4. Lo voy a leer. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. La mano soberana y todopoderosa de Dios ha planeado quién será el traidor. Y ahora Judas está en el infierno. En la Biblia hay profecías. Dios conoce el futuro
se puede revelar, eso puede predecir las cosas. Y lo hace, como vemos aquí, con Judas. Esto significa que había un propósito cuando planeó a Judas. Él sería el traidor, no recibiría gracia y su pecado se presentaría. Podemos pensar, si Dios ha planeado todo, nada de lo que yo haga importa. Yo golpeé a ese hombre, pero Dios lo planeó así que no es mi culpa. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La otra verdad de la que hablamos es que somos responsables por todas nuestras acciones. Nosotros somos los culpables, no Dios. Nosotros escogemos pecar. Judas decidió pecar y se empeñó en pecar. Jesús dice que le fuera bueno no haber nacido. Él cargará con la responsabilidad por lo que hizo. ¡Ay de aquel hombre! La ira de Dios está sobre él. Eso es todo lo contrario a ser bendecido. Eso demuestra la responsabilidad del hombre. Judas no era solamente un instrumento. Él decidió hacerlo, él quería hacerlo. Y lo hizo, a pesar de las advertencias de Jesús. Es responsable y por eso está recibiendo lo que merecía. La justicia es lo que merece. No está recibiendo algo que no merece. De ninguna manera se puede decir que Dios es injusto. La relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana se vislumbra un poco en Génesis 50, 20. Dice, está hablando José a sus hermanos y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José fue vendido por sus hermanos, pero Dios tenía un plan para salvar a su pueblo por medio de José, que él ahora puede ver hacia atrás y decirles a sus hermanos, me echaron a un pozo, me vendieron como esclavo, viví años en la cárcel y todo era parte del plan de Dios. Querían hacerme mal, pero Dios hizo el bien usando la maldad. Lo mismo hizo con Judas. Él trata de hacer el mal y persiste, no se detiene, no quiere ir la advertencia, no quiere arrepentirse. Recibe lo que merece. Es responsable de sus actos. Pero la mano misericordiosa de Dios usa la maldad para cumplir su plan de redención para nuestras almas. Dios usó la maldad de Judas para salvar tu alma. Él no es autor de la maldad. Judas lo es y es responsable. Tienes que ver tu responsabilidad. Una persona puede llegar muy lejos en la religión verdadera, en la iglesia. Puede estar ahí y aún así ser una persona falsa. Judas sabía más de lo que nosotros sabemos. Hizo más en el ministerio que cualquiera de nosotros. Estaba más cerca de Jesús y lo conocía más que nosotros. Pero qué lejos puede llegar una persona con un disfraz
y engañarse a sí mismo. Nadie puede ver lo que hay adentro de ti. Lo único que podemos ver son los frutos. Judas tenía frutos, muchos, pero eran falsos. Nadie lo sabía, quizá ni él mismo. Dios sabe que en cada iglesia puede haber uno o varios Judas. Puede haber quien parece que roza el cielo, pero va a lo más profundo del infierno. Es una advertencia de que somos responsables y que deberíamos detenernos de nuestro pecado, que deberíamos arrepentirnos. Si ves más belleza en el pecado que en Jesucristo, si el dinero, la diversión o cualquier otra cosa te atraen más que Jesucristo, si cambiarías el pueblo de Dios por estas cosas, o si prefieres un beneficio para ti que a Cristo, no eres diferente a Judas. Solamente tú sabes si ya recibiste 30 monedas y las traes en tu bolsa. Solo tú sabes si solamente estás esperando y buscando una oportunidad. Solo tú sabes si prefieres a otras cosas que a Cristo. Si estás aquí por un beneficio para ti o por cualquier otro motivo, en lugar de por amor y agradecimiento a Cristo, ese es el corazón de Judas. No te preguntes a ti mismo, no le preguntes a los demás, pregúntale a Cristo. ¿Seré yo?